¿Cuáles son los motivos? Y después vamos a entrar en la parte de la composición y cómo se fabrican, ¿no? Realmente estas bebidas entonces desalcoholizadas. Pero, ¿qué pensás, Mati, de entrada? Te lo pregunto a vos, como hacedor de bebidas, quizás como consumidor también. ¿Qué está pasando en el mercado con esto? Me pasa, bueno, yo también tengo un par de canas ya, así que entiendo perfectamente la postura, ¿no? A veces nos cuesta un poco el cambio y de pronto escuchar de un día para el otro cerveza sin alcohol. Lo que pasa con mucha gente de mi generación y un poco más grandes es, me dicen, no es cerveza. Claro. Y lo primero que siempre aclaro es, la cerveza sin alcohol es cerveza. Es un fenómeno que está en auge y lo que está sucediendo es que a nivel global el consumo de alcohol está disminuyendo. De la misma manera que podemos pensar, y a mí me gusta esta analogía porque creo que le da claridad a cómo yo veo la proyección que tiene el mercado de las bebidas sin alcohol, que es pensar en las gaseosas sin azúcar. Digo, si pensamos hace 10 años, nos decían gaseosa sin azúcar, ¿y qué decíamos? No es Claro, gaseosa, Claro. sí. ¿no? Yo Ujú. creo que tenga el azúcar, y hoy está tan instaurada las bebidas cero, las bebidas sin azúcar, que es algo común y la gente lo elige, de la misma manera que la gente sigue consumiendo las gaseosas con azúcar, pero en muchos casos no las prefieren, ya sea por condiciones médicas o simplemente por una elección de consumir más saludable. Hoy la línea de las bebidas sin alcohol está yendo exactamente para el mismo lugar. O sea que en Es definitiva, muy temático. claro, en definitiva es, para vos, ¿cómo lo ves desde tu lugar? Algo que llegó para quedarse, no una moda pasajera, no una tendencia del momento, sino que Ujú. podría ir creciendo. En ese sentido, imagino que también por ahí ciertas empresas, ciertos productores de bebidas tendrán que adaptarse, ¿no? Para no quedarse atrás. Completamente de acuerdo, Emilia. Lo que está sucediendo es que llegó para quedarse. Vemos la tendencia en Europa. Estamos hablando que en Europa hoy es más o menos el 5% del mercado, la Ujú. cerveza sin alcohol. En Argentina hoy las cervezas sin alcohol son un mercado embrionario, si se quiere, es muy nuevo. Estamos hablando de que es un consumo de aproximadamente el 1,3% del mercado total de las bebidas. Pero si lo llevamos a proyecciones de crecimiento, en este año está creciendo en un 60%. Está bien que la base es baja Mucho. y el porcentaje de crecimiento da alto básicamente por eso, pero la tendencia es a la alza. El consumo de cerveza sin alcohol está aumentando y en Argentina se conoce que ya 6 de cada 10 personas probaron, aunque sea una vez, una cerveza sin alcohol. No sé si será su caso, así que aprovecho y se los Sí, pregunto, ¿no? sí, sí, Yo sí, sí, yo y también debo lo... decir que me parece exactamente igual. Son Sí, muy similares. de hecho ha llevado mucho tiempo desarrollar cervezas sin alcohol que tengan exactamente el mismo sabor Claro. Eso que como las de cervezas con último, alcohol. ¿no es cierto? Bueno, ahí nos explicarás, Mati, te queremos preguntar eso, un poco la tecnología que hay detrás para poder hacer todo esto, de la desalcoholización en sí. Pero te iba a preguntar algo que es un poco también más filosófico y que considero que son la persona indicada para charlar el tema. Pero, a ver, si bien es válido el argumento y la comparación con las gaseosas, por ejemplo, ¿por qué creo que no es lo mismo? Porque a lo mejor el consumidor de alcohol también no solo anhela un sabor que puede ser replicable con gran exactitud, sin alcohol, pero quizás lo que anhela cuando toma eso es que su organismo sienta el alcohol. Por el efecto que genera, porque lo relaja, porque lo distiende o lo que sea. Entonces es como que con lo otro no, con la gaseosa digo no, porque de azúcar a menos azúcar me parece que no varía esa cuestión en el organismo. Puede variar en todo caso con el sabor, pero con el alcohol el cambio es abrupto. Es filosófica la pregunta, la verdad. ¿Viste? Sí. Pero, a ver, podemos desglosarla en varias partes. La verdad que está buena, es profunda, es profunda. A ver, cuando uno elige consumir una bebida con alcohol, lo hace por disfrute y muchas veces lo hace por el simple hecho de embriagarse. Ahora, Ujú. va a depender mucho qué tengamos que hacer o cuál sea nuestra condición. Digo, yo doy mi caso particular y siempre me gusta aclararlo. A ver, cuando uno tiene que manejar, no tiene que consumir alcohol. Claro. Yo cada vez que tengo la llave del auto en el bolsillo, no tomo alcohol. Pero muchas veces tengo ganas de tomar cerveza. La cerveza sin alcohol me sacia esa necesidad, ¿no? Capaz me estoy engañando, digo, pero Ujú. yo Pero, disfruto pero, el pero sabor de la funciona. cerveza. Funciona el engaño en ese caso. Claro, pero yo Ajá. disfruto el sabor de la cerveza. Entonces digo, me tomo una cerveza sin alcohol, Ujú, despunto el vicio, como quien dice, ¿no? Me saco ujú. las ganas, pero sin el problema de haber consumido alcohol y después tener que subirme atrás de un volante. Claro. Ahora, pensando en otras condiciones, digo, mujeres embarazadas, les gusta la cerveza, pero no pueden tomar cerveza, porque no pueden tomar alcohol. Hoy pueden, porque tienen la alternativa a la cerveza sin alcohol. Pensar en condiciones ya de salud en particular, digo, de gente que no puede consumir alcohol, tiene una alternativa que hoy
es válida y que gracias a las nuevas tecnologías estamos logrando tener sabores que prácticamente a mí me das una cerveza con alcohol y sin alcohol y yo las percibo igual. Y eso habla muy bien de lo que se está Claro. logrando hoy, que es, si nos remontamos a 10 años atrás, la cerveza sin alcohol, no, realmente no la podíamos llamar cerveza, ¿no? Porque no tenía la misma calidad y uno se daba cuenta a la Ujú. distancia de la diferencia. Es re positivo que haya ido mejorando, justamente porque, bueno, cada vez más fiel al producto original, quizás, ¿no? Y sobre todo me parece muy interesante esto que decís, en base a decir, bueno, quiero tomarme una cerveza, pero después voy a manejar, entonces tengo la alternativa. Calculo que irá muy de la mano de la persona, ¿no? De cuál es su búsqueda, porque hay gente que disfruta de tomarse una cerveza porque le gusta el sabor de la cerveza, entonces va a valorar poder tomarse la cerveza sin alcohol. Y habrá otra persona que, como dijiste hace un ratito, en realidad está buscando el efecto. Entonces, ahí es como que creo que entra en el dilema de decir, y la verdad que quiero tomar alcohol, quizás por tomar alcohol, no por el sabor de la bebida, sea cerveza o la bebida que sea, ¿no? Claro, en ese caso puede optar por cerveza, por vino, por whisky o por lo que quiera. Digo, si el efecto es embriagarse, tiene varias opciones. Ujú. Yo te quiero preguntar ahora sí, poniéndonos más técnicos, si querés, Mati, entrando también en tu terreno firme, el tema del método. Por acá lo estoy leyendo, algo que me parece muy interesante que se lo expliquemos a la audiencia y que vos que lo haces con palabras sencillas. ¿Qué método predomina hoy, desalcoholizar o fermentar sin generar alcohol? Bueno, de hecho, aprovecho y les comento, justo hace un rato subí un reel a mi Instagram, si me buscan es Ajá. mi nombre y apellido, Matías Aliu, que habla justamente sobre cerveza sin alcohol, y el proceso es, pero súper complejo y súper interesante. A mí que me gusta la parte de procesos, es la parte que me emociona, ¿no? Claro. Eh, a ver, tenemos dos Sí. caminos. El primero es la desalcoholización por método de destilación al vacío, donde, en resumidas cuentas, por eso arranqué diciendo que la cerveza sin alcohol es cerveza. Se elabora de la Ujú. misma manera, o sea, voy a tener una cerveza con alcohol, pero después se lo voy a sacar. Entonces se hace un proceso que, en pocas palabras, es de desgasificación. Le sacamos el gas porque genera mucha espuma y hace un desastre en el equipo. Ujú, Se destila, ujú, donde se aprovecha una propiedad física del alcohol, que es más volátil que el agua y que demás compuestos que están en la cerveza. Entonces lo evaporo, en pocas palabras, a muy baja temperatura, que eso ujú, es justamente lo que hace que conserve sus propiedades organolépticas intactas y que sintamos que tiene el mismo sabor que la cerveza original. ujú. Y una vez que separé el alcohol, que de hecho, dicho sea de paso, que está bueno mencionarlo, el alcohol se recupera por otra tubería y después se vende. O sea que no es que sea una merma, sino que es un subproducto que se genera en las cervecerías. Bien, ajá. Se obtiene la cerveza sin alcohol, se le vuelve a agregar gas, porque se lo sacamos al principio, y directamente ya después se embotella y tenemos la cerveza sin alcohol. Y la otra alternativa que comentaba Fer es hacer fermentaciones que no generen Sin alcohol. alcohol, Hay claro. ciertas cepas de levadura que permiten esto. Hoy todavía, a mi gusto, no da exactamente el mismo resultado que las cervezas desalcoholizadas. Ujú, Es algo en lo que todavía se está trabajando. Pero de vuelta, a ver, es un mercado nuevo. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Las tecnologías muchas veces van siguiendo las tendencias de mercado. Si hoy se ve que hay un crecimiento en el consumo de la cerveza sin alcohol, mucha cabeza y mucha ingeniería va a estar volcada a que esas cervezas sin alcohol salgan cada vez mejor para poder potenciar ese mercado. Entonces, así como hoy tenemos torres de desalcoholización que funcionan muy bien, que hoy la principal barrera económica de pronto para encontrar una cerveza artesanal sin alcohol es la inversión inicial, pues son equipos que hoy nos quedan caros a los cerveceros artesanales, no así en una cervecería industrial. ujú. De la misma manera se va a ir trabajando en levaduras que puedan fabricar lo que llamamos los congéneres, que son básicamente los sabores y aromas de la cerveza que aporta la levadura, pero que no generen el alcohol. Ujú, ujú. Queda Bueno, súper claro. queda muy claro. Sabía que lo podías explicar de forma realmente sencilla y te agradecemos por eso, Mati. Para cerrar nada más, hablar un poquito de la República Argentina, de nuestro país, y qué pensás qué tipo de barreras va a encontrar hoy por hoy el tema del crecimiento, ¿no? De la cerveza sin alcohol o la bebida entonces desalcoholizada. Te sumo 2 segunditos a esa misma pregunta, Mati, con respecto Dale. al vino, sobre todo teniendo en Bien. cuenta la industria del vino en Argentina, bueno, en Mendoza principalmente, digo, ha bajado muchísimo el consumo de vino, bastante, se nota, y si lo ves posible también en ese sentido, si podría llegar a ir por el lado de la cerveza sin alcohol también. Bueno, vamos por partes. En cuanto a las barreras de la cerveza sin alcohol, a ver, la principal barrera es
es romper un poco el mito, ¿no? Desmitificar y empezar a conocer y probar la cerveza. Lo mismo, me remonto a lo que hablábamos de la gaseosa, digo, Claro. yo incluso, ¿no? Al principio decía, sin azúcar, digo, debe ser horrible. Y después la probé. Y al principio, sí, no estaban tan buenas, vamos a decir la verdad, pero después las fueron mejorando. Y hoy Ujú. pruebo una gaseosa cola que no tiene azúcar y tiene un sabor que es prácticamente el mismo. Entonces, si tengo que elegir, elijo eso porque sé que es más saludable. Hoy con la cerveza pasa lo mismo, hay que animarse y probarlas y empezar a conocer y empezar a romper ese mito. Y con los vinos también, a ver, ahí hay dos cosas como para ver. Primero que ya está permitido hacer los vinos desalcoholizados, o sea que vamos a empezar a ver de a poco los vinos sin alcohol. Ahí también, de la misma manera que en la cerveza, hay que empezar a probar, hay que empezar a animarse, básicamente, pues se están logrando buenos productos. Ujú. Y por el otro sí es una realidad que bajó el consumo de vino, pero también bajó el consumo de cerveza, Ujú. también bajó el consumo de todas las bebidas alcohólicas. En el caso de la cerveza, en los últimos 2 años el consumo cayó un 35%. Entonces estamos viendo que a nivel consumidor, y no solamente podemos hablar de actividad económica, podemos hablar de que son elecciones, ¿no? Cambios de hábitos de los consumidores, pero el efecto global es que el consumo de bebidas alcohólicas está disminuyendo, aunque sea en los últimos 2 años, esa fue la tendencia. Ujú. Entonces, nosotros del lado de los fabricantes lo que hacemos es adaptarnos y poder darle al consumidor y al mercado lo que está pidiendo.